lo repito. Vuelvo y lo repito. Nosotros vamos, es decir, teníamos aquí la forma catiónica protonada, porque fíjense que el pH está ácido. Cuando el pH ácido, ¿qué quiere decir? Que hay muchos hidrógenos. A un pK de 2,3, o sea, con un pH muy bajito, fíjense que el grupo amino va a tener una carga positiva y este tiene una carga positiva también, el ácido carbónico, ¿sí? Muy bien, si aumentamos el pH, llega un momento en el que el grupo carboxilo pierde un hidrógeno, o sea que queda con una carga negativa, y el grupo amino conserva su carga positiva. Entonces miren, carga negativa y carga positiva hace que la carga eléctrica, la carga neta es de cero, como se anulan las cargas. ¿Y cómo se llamaba esta formita que ya la habíamos visto antes? Era su interior, ¿cierto? Que es cuando tengo el grupo amino protonado y el grupo carboxilo desprotonado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puedo hallar yo el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico es el punto donde se anulan las cargas, ¿sí? Es el pH. No lo puedo determinar porque yo aquí tengo confrontado el pH y yo puedo saber que este punto es en el que se anulan las cargas, porque aquí tengo una carga negativa y aquí una positiva, y ese sería el punto isoeléctrico. Si nosotros siguiéramos aumentando el pH, lo que va a suceder es que va a suceder que ese grupo amino que tenía NH3, es decir, un protón, puede ceder ese protón, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar ese aminoácido? Va a perder un protón, aquí que ya lo había perdido, y pierde otro protón en el grupo amino. Entonces lo llamamos la forma aniónica, sin carga, vean, no tienen carga, ¿sí? Entonces fíjense que el primer K, en cuanto a nomenclatura, el primer pK lo va a determinar ¿quién? El grupo carboxilo. El 2 lo va a determinar ¿quién? El grupo amino. Y tenemos entonces, hay algunos aminoácidos que por las características que ya vimos van a presentar 3 pKs, ¿sí? Miremos acá, vamos a analizar aquí. Aquí tenemos el ácido glutámico o glutamato. Entonces el ácido glutámico, fíjese que tiene 3 pK. Entonces, ¿cómo va a estar el aminoácido acá? ¿Cómo está el grupo amino acá? NH3 con una carga, muy bien. NH3 más, vean acá. ¿Cómo va a estar el grupo carboxilo? COH, ¿cierto? Porque va a tener el protón, ¿cierto? Ese es el primer pK. Muy bien. Si seguimos subiendo el pH, ¿qué va a suceder? El grupo carboxilo se protona. Quien se va a protonar no es el grupo dependiente, ¿cierto? En este caso, el radical de acá, ¿sí?, que viene a ser aquí, el radical es el que va a permitir que se protone, ¿cierto? No, sí, se desprotone, ¿cierto? Es decir, es el radical el que va a ceder, ¿cierto? Fíjense que nosotros aquí lo tenemos. En muchos libros aparece como pK3 o pKr de radical, ¿sí? ¿Ves? Fíjense que en cuando tenemos un pH más o menos de 4, el pK es 4.25, ¿quién se va a desprotonar? ¿Quién es? El radical. Seguimos subiendo el pH, ¿cierto? ¿Dónde? A ver aquí, ¿cuál sería el punto isoeléctrico?
7, entre 7 y 8. Porque aquí hay un momento en que se anulan las cargas. ¿Sí? ¿Que cuál es acá? Sería esta, ¿cierto? Esto sería la acá. Porque ya tengo el grupo amino carga positiva. ¿Cierto? Ah, no, mentiras, ese no venía. Porque este tiene dos cargas. Porque miren, nosotros aquí tenemos, fíjense lo siguiente. Ubíquese, por ejemplo, aquí en este que es el extremo. ¿Sí? Aquí, el último que puede ser su protón sería ¿qué? El grupo carboxilo, o sea este, el grupo carboxilo. El segundo que donaría sería ¿quién? El radical. Este sería el radical en este caso. Profe, qué pena. Una pregunta, pero ese grupo carboxilo está donando en la segunda fase. En la tercera fase dona el grupo amino. ¿En cuál? ¿En cuál? En la tercera fase que sea el protón positivo es el grupo amino. No, pero es que yo acabo de decir una cosa que no es. Vamos a identificar, mira. Primero que todo tenemos cuál es, este es el carbono quiral o alfa. ¿Por qué? Porque tiene su grupo amino. O miremoslo, bueno, aquí mejor. Oh, no, aquí está más fácil. Su grupo amino, NH2, su radical, su hidrógeno y su grupo carboxilo, ¿cierto? Muy bien. Dijimos que bueno, y aquí en este caso el radical, fíjense que tiene la posibilidad de ceder o de ganar un hidrógeno, porque tiene aquí un ácido carbónico. El radical tiene un ácido carbónico, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo? De ceder. Pues, pero si está aquí, ¿qué? Pues, dependiendo del pH. Pero, pues, es decir, tiene un grupo que tiene la capacidad, de acuerdo al pH, de ceder o de aceptar. ¿Sí? En un pH bajito tiene la posibilidad de ¿qué? De aceptar. En un pH alto tiene la capacidad de ¿qué? De ceder. Bueno, entonces fíjense que dijimos, lo primero, cuando tenemos un medio ácido, ¿sí? Quienes van a estar protonados en forma catiónica va a ser entonces ¿quién? El grupo amino y el grupo carboxilo. En este caso, lógicamente, un pH muy bajito, como este tiene la capacidad de recibir, también va a estar ¿con quién? ¿Con quién? Con el radical. Es decir, aquí tenemos el grupo amino y el grupo carboxilo, ¿cierto? Pero como es un pH bajito, era ácido, ¿quién más va a tener hidrógenos? El radical, ¿cierto? Muy bien. Fíjense que a un pKr o del radical, el grupo amino va a estar protonado, pero el grupo carboxilo va a desprotonarse, ¿cierto? Si seguimos aumentando el pH, ¿cierto? ¿Qué va a suceder acá? Va a perder hasta que pierde. Vean que es un poquito malito para ustedes. Se va a desprotonar el grupo amino, se va a desprotonar el grupo carboxilo del aminoácido y el grupo carboxilo del radical. Bien, miremos aquí otro ejemplo.